Hola, muy buenos días, bienvenidos a Desde el Aula, el espacio donde conversamos sobre educación con quienes la piensan, la viven y la transforman. Estamos en la Radio Digital Católica y hoy tenemos nuestro segundo programa. Hoy profundizaremos con Cecilia Martínez de Salomón, que es una invitada de lujo, ya que ella ha trabajado durante muchos años en diferentes niveles del sistema educativo. Es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Pontificia de Santa María de Buenos Aires, donde también se desempeñó como docente universitaria en varias cátedras. Por ejemplo, Administración Escolar, Problemática Universitaria y Doctrina Social de la Iglesia. Realizó estudios de posgrado y se está doctorando en Educación en la Universidad Nacional de Cuyo, donde está trabajando en una tesis que su punto central es el pensamiento pedagógico de la doctora Inger Enquist. Cecilia, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Lucas. Voy a hacer una aclaración del currículum. Perfecto. Hice el doctorado, lo cursé, rendí 8 materias, pero no lo he terminado. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Bueno. Pero la tesis sobre Inger Enquist todavía la sigo estudiando, pero no he presentado todavía el trabajo de doctorado. Así que lo he cursado y lo tengo como enriquecimiento personal, pero bueno, no sé cuándo lo terminaré. Bueno, ojalá lo puedas terminar, sería muy interesante leerlo eso. Bueno, para empezar me gustaría que le cuentes a la audiencia, digamos, cómo terminaste siendo profesora de Ciencias de la Educación, por qué empezó esta idea de dedicarte a esta profesión que es muy desafiante, si fue una vocación temprana o fuiste descubriendo con el tiempo. Bueno, siempre uno en su vida tiene modelos, arquetipos o huellas que dejan las personas. Y en mi caso, cuando decidí Ciencias de la Educación, no sabía muy bien qué era realmente, pero tenía una impronta muy grande de mi hermana mayor, Patricia Martínez Durcelay, que ahora es psicóloga en España. Y bueno, ella estudió en la Universidad Católica, y cuando yo fue el momento de decidir, dije, bueno, ella siguió psicopedagogía y yo elegí Ciencias de la Educación. Pero también Dios te va llevando, porque sí, cada vez me gustó más, pero en realidad en tercer año me gustaba mucho la filosofía también, y dudé en cambiarme. Digo, a lo mejor lo mío sea filosofía de la educación, porque me gusta mucho la filosofía. Pero me quedaba un año para ser orientadora escolar y dije, bueno, sigo un año más. Después era profesora, sigo otro año más. Era un título intermedio de orientadora. Claro, orientadora escolar era a los 4 años de cursar Ciencias de la Educación. Y en quinto año era licenciada en Psicología y Ciencias de la Educación, era el título antes. Ah, mira. Era Psicología y Ciencias de la Educación. Bueno, y lo seguí, pero Dios va moviendo los caminos, conocí a mi marido, me casé, y ya me quedé, dije, y no te cambió la vida. Quedó. Sí. Dije, no puedo, después tuve muchos chicos, entonces quedé nomás en el ámbito educativo. Siempre he hecho cursos, me ha gustado mucho la filosofía y lo he relacionado. Incluso un profesor que lo elegí como vicedirector de tesis, José María Barrio Maestre, que te mandé el artículo de él. Sí, lo conozco. Él es filósofo, pero se dedicó a la pedagogía. Entonces, bueno, es un poco lo que yo también he sentido. Claro, me gusta la pedagogía, pero me gusta ir a las razones últimas, ¿no? Claro, sí. Entonces, por eso fue que me dediqué a Ciencia de la Educación. Y después los distintos ámbitos de trabajo confirmaron más mi vocación, y realmente todo el mundo a veces me dice, cómo está la pedagogía actual, ¿cómo podés haber estudiado eso? Porque mis colegas sin querer han embrollado un poco el campo educativo. Entonces, a mí me fascina y tengo una gran vocación, y pienso que con la pedagogía podemos muchísimas cosas hacer, incluso ya formar a un niño que llegue a su juventud y a su adultez como un hombre virtuoso, me parece un gran desafío. Un gran desafío. Espectacular esa idea. Esas fueron las razones por las que elegí. Bueno, y siguiendo en esa línea, preguntarte, ya que estábamos hablando de la formación, ¿qué es para vos educar? Puede ser desde el ámbito familiar y también desde el ámbito escolar, digamos. Yo siempre, el lema que adquirió un colegio, que el que siempre trabajé, San Francisco Javier, los fundadores pusieron como lema, educar es enseñar a vivir. Y realmente yo coincido totalmente, porque más allá, que podemos hablar enseguida, que la educación a veces se ha convertido en una instrucción, en una formación. Y bueno, la misma autora, Catherine Lecuyer,
hace una gran diferencia entre lo que es la educación por instrucción o lo que es la educación por descubrimiento del saber. Y yo un poco parto de esa idea, que es descubrir el saber. Entonces, para mí, más allá de formar al niño, de educarlo, de instruirlo, es formarlo en su persona y en lo que es como hombre. El hombre llega a su madurez cuando cumple su vocación y cuando hace lo que, para lo cual él está hecho. Por eso muchos dicen que es educarlo en el ser, ¿no? Al ser humano. Y justamente por eso hay unas crisis de la humanidad, porque un poco el hombre ha perdido el rumbo, entonces también la educación se ha ido yendo por distintos caminos, ¿no? Pero para mí la educación es enseñarles a vivir realmente a las personas. Qué interesante lo que nos contás. Justamente la semana pasada también estuvimos hablando de esto mismo y Alejandro Frigolé me decía que, bueno, la escuela tiene esta idea o este objetivo de ayudar a madurar al estudiante y en esa maduración encontrar su vocación. Y hablando de la escuela, ¿qué pensás que está ocurriendo en la escuela? ¿Cuál pensás que es el diagnóstico por el cual estamos atravesando una crisis? Bueno, ahí yo me abrió un mundo y coincidí totalmente porque es lo que pasaba mientras trabajaba Inger Ensvik. Porque ella es una filóloga, pero se dedicó a enseñar no solo inglés, francés, sino empezó a enseñar español. Y empezó a darse cuenta que tenía vocación hacia lo educativo. Entonces ella empezó a viajar a distintos países y lo único que hacía era no hablar con los expertos en educación. Se iba a las escuelas, se instalaba a ver cómo enseñaba la escuela. De hecho estuvo acá en Argentina, ¿no? Estuvo acá, estuvo en Mendoza, estuvo en mi casa, no en mi casa, nos juntamos a comer varias veces, yo la fui a ver a Chile porque ella un poco en síntesis su pensamiento es que la escuela ha perdido su identidad. Ya la escuela no es escuela, ¿en qué sentido? En que el alumno no aprende y al profesor no lo dejan enseñar. Y lo fundamental en educación es que tengamos a un profesor que enseñe y a un alumno que aprenda. Eso lamentablemente ha hecho crisis por todas estas modas educativas, fundamentalmente el constructivismo, es el que primero empezó a cambiar ese concepto de educación. Entonces, donde el docente quedó en un lugar de animador, facilitador, y no tenía tanta intervención, y el alumno a construir el aprendizaje, cuando en realidad como alumno lo tiene que descubrir, porque nadie puede inventar o crear lo que no sabe. Tal cual. Entonces, desde ese punto de vista se produce una crisis en la educación. Por eso la escuela empieza a caer en distintas, diríamos, facetas. Por un lado tenemos la escuela contenedora, donde la cual ahora cuando surgieron todos estos colegios de doble escolaridad, importaba darle de comer al niño, porque en su casa no podía comer. Y no es no estoy en contra de que se le dé comer. No, sí, se entiende la postura. La realidad que se vive a veces en zonas marginales donde es bueno que la escuela contenga. Pero lamentablemente el docente empezó a adquirir un papel ya no de enseñar, sino de contener por los problemas que hay en la familia, de psicólogo para orientar a los padres, de darle de comer porque no tienen para qué, y dejó su papel de enseñar. Y ahí la escuela empieza a tener crisis. Yo hice un estudio de los colegios de doble escolaridad, fui a 3 o 4 colegios para ver realmente si se elevaba el nivel académico, porque claro, justamente el gobierno decía que era mejor educación, más educación. Sí, más horas, claro. digamos. Entonces, lo que yo descubrí en todos esos colegios que a la tarde se enseñaban materias prácticas nomás, todo lo que es teatro, folclore, pero no se le daba más de contenido. Sí, no había más conocimiento. Claro, más conocimiento. Que otra cosa también, que es lo que falla la escuela, ya no implementa saberes, sino que está imbuida una cantidad de lineamientos que manda a veces a la escuela, educar para la paz, y no enseñan matemática, no enseñan lengua. Justamente, bueno, una de las preguntas que me decís, ¿qué pasa en la formación docente? Yo me topaba con docentes que no sabían los contenidos, sobre todo en primaria. Claro. Sí, entonces, que vas a enseñar si no sabes lo que tenés que enseñar. Matemáticas, no claro. saben matemáticas. Entonces teníamos que formar a la docente que lo que era regla 3, que no se le habían dado en el magisterio. Y yo que he estado en los magisterios sé lo que se le da. Y les dan muchísimas materias pedagógicas, que no está mal, pero a veces una cosa es enseñar el cómo, que es el medio para poder yo transmitir el saber, y otra cosa el saber mismo. Claro. Entonces se han quedado en el cómo y no en el qué. Sí, hemos dejado el campo disciplinar de lado. Claro, y actualmente pasa eso en todas las instituciones. Los atiborramos a los docentes de muchos cambios pedagógicos y reformas educativas, pero se pierde todo el tema del saber. Sí, de hecho en la formación docente ahora, la mayor parte, por ejemplo, en primaria y en inicial,
las materias disciplinares han desaparecido, han sido cambiadas por Claro. didáctica de las ciencias sociales y se ha reducido la carga horaria Claro, y en la quizás formación. te limitan los contenidos de ciencias sociales, que después vos tenés que ir y explicar y no sabes. Sí, sí, tal cual. Yo siempre a mis hijos les digo, en todas sus carreras tienen como 10 o 11 materias pedagógicas. No me parece mal que les enseñen didáctica, pero 11 o 10 materias pedagógicas es para uno que es entendido en educación, para Sí, un sí, que se va experto, a dedicar no para un específicamente profesor. al Un campo profesor de educativo. filosofía, ¿qué debe saber desde el punto de vista didáctico? Cómo dar filosofía, que es la didáctica, y la edad evolutiva del chico. No es lo mismo dar a los 13 años que a los 17, que a los Sí, 20. sí, eso influye Con esas bastante. dos materias es suficiente. Pero Claro. no, tienen muchas Sí, más, sí, que son las que yo estudiaba en mi carrera de ciencia de la educación, que yo sí, si me dedico a educación, tengo que saber instituciones educativas, sociología de la educación, todo lo que... Pero un profesor no lo va a aplicar. sí, sí, tiene que tener un buen dominio de su Claro, disciplina, si no entonces nos vaciamos de contenido. pasan a ser muy importante el ámbito educativo, pero a ver, qué es lo que también es muy criticable, se le quita, se convierte en fin y no en medio, y por otro lado, se atribuyen un rigor científico cuando la educación es un arte, no es una ciencia, Claro, que es es un un poquito lo arte. que habla José María Barrio Maestre. No quiero ofender a ninguna de mis colegas, pero la educación no es una ciencia, es un arte porque yo tengo que formar a ese chico y el educador en todo caso es un artista que tiene que ver que este niño que ahora tiene 5 años, a los 17 años va a ser un egresado que tiene que ser un hombre. Claro. Entonces, convertir de un niño en un hombre es un verdadero arte en ese Sí, sí, sentido. tal cual. Sí, en esta creo que con el tiempo uno va aprendiendo cuando va trabajando en educación que eh, las teorías científicas por ahí un poco quedan de lado porque, digamos, en este proceso uno se da Claro, cuenta que está más cerca del arte, digamos, como vos lo planteabas, claro, que de esta metodología que nos quieren, digamos, hoy se ha basado, por lo menos en lo que yo veo, en una serie de recetas que hay que aplicar para lograr un resultado bastante homogéneo en cuanto a la formación. exactamente. Y como teorías, solamente ven un aspecto de la realidad, no toda la realidad. Entonces, quizás el conductismo exaltaba mucho la conducta, el orden, Sí, sí. la organización del aula. El psicologismo, las emociones, y bueno, no importa cuándo aprenda, sino démosle tiempo, la famosa psicología comprensiva, que pasó a ser pedagogía pasiva, porque nunca Claro, sí, aprendía. sí. Lo No comprendo hay tanto, esfuerzo. claro. Después el constructivismo, que no, es el alumno el que construye el aprendizaje, el docente fuera, cuando nada, sí, es importante el alumno, Santo Tomás de Aquino mismo lo decía, obvio que el alumno es el protagonista de la educación y es el que tiene que descubrir la verdad, pero necesito de la autoridad del Sí, sí. docente. En el Porque, acto pedagógico necesitamos a los dos, al claro, alumno que quiere aprender y al maestro que quiere enseñar. exacto. Y lo otro que hemos pasado un gran subjetivismo, yo lo veo en los planes de estudio o en lo que estudian ahora, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar con mi hijo, ayudarle en el tema pedagógico, y que ven la educación como una intuición, como una emoción. Y sí, está la intuición, pero debo tener certezas, tampoco puedo estar enseñando en la incertidumbre. Sí, el Y ahí relativismo. viene el relativismo a la verdad, o sea que las verdades, no hay una verdad, hay muchas verdades. Entonces empieza todo el tema de la gran incertidumbre o escepticismo, ¿no? Cuando Sí, llega a sí. decir eso. Y este relativismo está peligroso relacionado a esta idea que vos habías dicho del constructivismo, es decir, ¿cómo va a saber el estudiante que tiene que madurar en la escuela qué tiene que aprender si no conoce? Claro, El docente está claro. para No, socorrerlo y ahí. vos fíjate que la definición que da Piaget de educación es asimilación y apropiación del saber. Eso lo hacen los seres biológicos, los Sí, seres vivos. Es otra cosa. Su tesis famosa de Piaget fue sobre moluscos, su tesis doctoral. claro. Entonces vos decís, ¿qué autoridad tiene para hablarme si desde el punto de vista que el hombre no es como un Sí, de lo animal? Primero, no antropológico. apropia ni asimila nada. El hombre tiene razón, puede descubrir, tiene voluntad para querer esa verdad y tiene corazón para amarla. Entonces, no hay una gran diferencia. Entonces, no, a veces los términos que usamos no son los apropiados. Por eso se habla de humanismo, porque el humanismo toma al hombre en cuanto tal. Claro, sí, Entonces, tal cual. claro, yo tengo que procurar que él tenga saberes esenciales que hacen a su inteligencia, a su voluntad y que los ame. Entonces, bueno, desde ese punto de vista erran un poco las teorías, ¿no? Bueno, y ahí, relacionándolo con lo que estamos hablando, en los nuevos diseños curriculares muchas veces
se ha dejado de lado, se ha corrido un poco a las humanidades en las escuelas. Sí, porque no es un saber útil, como ahora, me acuerdo cuando surgieron los polimodal, eh, claro, ese es el problema, fragmentan el saber, y el saber es uno. Y aparte, primaria, secundaria y universidad se han mezclado los niveles. En primaria le exigimos a un niño investigue, como si fuera un universitario, y no le enseñamos a leer y escribir, que Claro, es que lo lo básico que básico. necesita. En secundaria, en vez de darle que ya sabe leer y escribir, tiene que tener una cultura general, porque después va a seguir una profesión donde va a tomar o va a estudiar un aspecto de la vida. El médico, el ingeniero va a tomar un aspecto. Si no tengo ese saber cultural, ¿y qué pasó con estos famosos polimodales? El que seguía ciencias naturales no tenía nada de historia. El que seguía sociales sabía historia, pero no ciencias naturales. Claro. Y un alumno de secundaria, si debe tener una cultura general, no puede conocer ni la parte histórica, ni lo que es una planta, ni lo que es el ciudadano en sus deberes con el Estado. Tiene que tener una cultura general. Con el polimodal se fragmentó y se rompió todo eso. Por eso tenemos profesionales incultos. Claro, sí, exactamente. No saben ni cuándo nació San Martín, ni qué fue el cruce de los Andes, porque no lo tuvieron, a lo mejor eligieron ciencias naturales. Sí, sí, tal cual. A mí me pasó, yo tuve producción de bienes y servicios y después estudié una carrera humanística y bueno, sí, noté ese déficit. A Claro. ver, venía con una buena formación porque fue una muy buena escuela, pero tal cual como vos decís, quizás también nos estamos adelantando a una elección que todavía no pueden hacer porque todavía no terminan de madurar, pero ya a los 15 años tienen que elegir en el polimodal, decir, bueno, quiero ir a humanidad, quiero ir a economía y muchas veces, no sé, de economía terminan estudiando medicina Claro. o... Y Bueno, porque no, primero, si ellos tienen, yo lo veo mucho cuando hacemos orientación vocacional. Una cosa es la vocación y otra cosa es la profesión, que eso a veces se confunde sí, se mucho. confunde. La vocación es un llamado interior y la profesión es el saber que yo voy a elegir para poder trabajar y ejercer la profesión y ejercer ese trabajo. Los chicos, como para poder conocer y decidir, necesitan tener esa cultura general. Si no tienen esa cultura general, llegan a los 18 años, 17, eligen una carrera por lo que creen Sí, que saben. Yo siempre les decía, una cosa son las posibilidades y otra las habilidades. Como posibilidades yo puedo hacer todo, pero también tengo que tener habilidad para eso. Me encanta medicina, pero no puedo ver la sangre. claro, sí, Entonces, sí, tal cual. se da todo en eso. Bueno, entonces como no tienen terminado esa faceta de conocimiento total, pasa allí ya, pero una estadística, primer año en la universidad, todo se cambia. Sí, Eligen la sí, hay un carrera, desgranamiento muy grande. todo se cambia. Pues no se conocen y ahí vieron lo que era, no, esto no es para mí, porque realmente no conocían en profundidad y porque no tuvieron los elementos básicos de esa cultura general. Y por otro lado, la universidad también, que lamentablemente está en una gran crisis, tenemos un chico secundario no universitario ahí. ¿Por qué? Porque al no haber habido en un nivel primario un buen proceso de lectoescritura, no haber habido en el secundario una buena comprensión y conocimiento general, llegan a la universidad y fracasan. Lo sabemos con los famosos ingresos. Sí, sí, Me acuerdo que una vez en un ingreso a ingeniería eran 300 los que se presentaron, entraron 48. claro, Porque sí, eran sí. los únicos que sabían matemática, que ese es otro gran cuco. Jaime Echeverry siempre decía, el problema de matemáticas en todo el mundo. Y una vez pregunta a un profesor, ¿pero por qué hay tanta dificultad en el tema matemática? Y este profesor, que no me acuerdo ahora quién era, que era una eminencia, le contesta, ¿sabe cuál es el problema? No saben las tablas de multiplicar. Claro, sí, Como lo tan básico, simple. lo básico, exactamente. Entonces vos vas a la secundaria, todo con calculadora. Ahora, con la famosa IA. Claro, sí, sí, Entonces el alumno nunca piensa, comprende, razona esos 7 hábitos intelectuales que necesita para la universidad, que es definir, saber discernir, saber comprender, saber resumir, saber sintetizar, saber aplicar. Si nunca lo ha hecho, un hábito se forma de la repetición de actos. sí, sí, Si no me lo han hecho como hábito, le pregunto una definición que me pasaba en los terciarios. Las chicas muy bien rendían conmigo la parte de apunte. Cuando yo iba al autor del libro, ¿y cómo lo relacionamos esto? Eran claro. matadoras. Sí, sí, cuando le pedís un Entonces, nivel de no complejidad saben mayor, relacionar, claro. no saben relacionar y estudian mucho de memoria. ¿Está mal la memoria? No está mal la memoria, porque necesito de la memoria. Ahí leí una frase Sí, muy el socorro que tenemos.
para Necesitamos pensar. memoria es recordar. ¿Y qué significa recordar? Volver a pasar por el corazón lo que hemos aprendido. Cuando esas cosas pasan por acá, las retengo, las fijo. Sí, las fijo. Bueno, entonces eso también, por eso fue gracioso cuando surge la nueva escuela, ese odio a la memoria, el Sí, estudio, sí. aprendizaje memorístico. Se estigmatizó lo mal llamado tradicional Claro, como algo malo. ¿sabes cuál es el problema nuestro? Que nos vamos a extremos y todo es un equilibrio en la vida. Los extremos no sirven para nada. La armonía, la madurez se da en un equilibrio. La personalidad madura es cuando realmente es una persona que ha logrado un equilibrio, una serenidad, una vida interior en la cual utiliza de todo, pero en su justa medida. Claro, sí, sí. Y eso es lo que lamentablemente no No está tenemos ocurriendo. ahora. Sí. No sé, yo sé si conoces a este famoso autor que lo estoy leyendo y me apasiona, Bill Han. No, no lo he escuchado. Bueno, es un coreano que, bueno, se convirtió hace Sí, ahora poquito. está muy en Muy de boga. moda con la Sí, sociedad del cansancio. exacto. Bueno, yo Habla estaba mucho de leyendo, tecnología. bueno, yo con mi marido estábamos leyendo El aroma del tiempo y da un diagnóstico del hombre actual que ya no es el hombre posmoderno que hablaba Bátimo de la fluidez o el hombre líquido, la generación líquida. Ahora ya es la aceleración. Claro. Y esta aceleración hace que el hombre viva no a tiempo, sino a destiempo. Claro, no hablamos más de ese hombre moderno, es un No, hombre no. completamente Claro, nuevo, y se ha surge, construido. ¿por qué? Porque hay un vacío existencial. Entonces, Exacto. como nos llama la atención que hablemos de depresión juvenil, ahora hay depresión de la niñez también. Porque es tal la incertidumbre, la falta de razones y verdades por qué vivir. Me decía mi hermana, hay tres cosas que están afectando a la humanidad: el laicismo, ¿cierto? El relativismo, que decías vos, y todo este tema de la ideología de género. Yo no le llamo teoría, le llamo ideología, porque teoría sería científica y no es científica. Claro, es una ideología. Que ha trastocado todo, y el hombre, entonces hay un gran vacío existencial y en su mente hay muchas cosas. Entonces no puede madurar cada cosa. Entonces nos decía Han eso, que esa aceleración hace que ese vacío existencial que lo produjo, nunca hay un presente, nunca hay un pasado, nunca hay un futuro. Entonces está inmerso en eso, y eso sin querer, bueno, ha influido en todo el orden educativo. Sí, Obviamente. sí, tal cual. Ahí volviendo un poquito antes que nombrabas los ingresos y los exámenes, justo recordaba que hace 2 años la Universidad de Cuyo empezó a implementar un examen de ingreso para los colegios y la universidad porque cada vez llegaban más estudiantes de las escuelas primarias de la Dirección General de Escuela con promedio 10. Sí. Entonces no entraban. quisieron, claro, no lo demostraban luego No cuando entraban, entraban. porque los docentes regalan muchos días. Claro, entonces, bueno, eso se ha visto también en Harvard. Lo estuve leyendo esta semana, decía que en Harvard las notas medias, digamos, en los últimos años han aumentado mucho, pero que los estudiantes saben cada vez menos. Claro. Yo recibía para el colegio nuestro, que le tomábamos un examen de ingreso, también alumnos con 10, todos su libreta 10, 10, 10, y no sabían nada de matemática y lengua. Yo les tomaba matemática y lengua para ingresar. Claro, lo básico, lo Para que primer deberían año. saber. A ver, viene para un primer año, en su primaria le tienen que haber enseñado a leer y a escribir y a calcular. No sabían resolver un problema, los decimales, las fracciones ya directamente las sacaban, no las enseñaban. Regla de 3 ni hablemos. De lengua, nada respecto a que es un adjetivo, que es un sustantivo, después no sabían cómo redactar. Y tenían 10. Claro, Entonces, sí, sí. La nota lo mismo, no y lo que representaba. decís de los colegios de la universidad, yo tuve acceso a los exámenes de ellos y a la preparación para los ingresos, que me acuerdo, los institutos que había antes eran muy exigentes, pero los colegios de la universidad también tenían una formación increíble, tenían formación clásica, y realmente en la universidad eran los alumnos que se destacaban. Sí, sí. Con todos estos cambios y transformación educativa, se sacó la formación clásica de los colegios de la universidad. Sigue siendo bueno porque son alumnos los mejores los que entran, porque tienen que rendir para entrar, pero ya no se destacan. Fíjate vos la influencia de lo que es las humanidades, sobre todo lo que es las lenguas clásicas, Claro. que te enseñan a pensar. Con una persona común que uno hable, dice latín, griego, pero si eso es algo muerto, eso ya no existe. Bueno, es una gran incultura, porque el latín es la madre de todos los idiomas, y si yo sé latín, sé francés, sé alemán, puedo aprender mucho Sí, más rápido, porque es el origen, es la lengua madre, ¿cierto? Y en griego, toda la cultura griega, como cultura occidental que se fundamenta en nuestra cultura, también le abre un panorama al alumno de lo que es el hombre, lo que es la vida, lo que es la tragedia, lo que es la comedia. Bueno, todo eso arma un poco la vida del hombre.
Bueno, y fíjate que ahora se destacan otros chicos y no ellos por haber sacado esa formación clásica. Y los exámenes, que me acuerdo que yo tuve acceso, yo veía las redacciones de los chicos, redacciones, ahora sería producción escrita, la producción escrita que hacían, un niño que parecía, no lo podía exigir ni en el secundario, yo parecía de la cantidad de riqueza de vocabulario que tenía. Y eso ahora, pero no me pasaba ni en el secundario, de yo decir, bueno, vamos a hacer producción escrita, tal tema. Le tenía que dar el vocabulario para que armaran un párrafo con sentido. Y eso porque no se les da. No Sí, se les sí, da. se ha También dejado de eso está lado muy relacionado con la lectura, la ¿no? Los chicos lectura. ya no leen, todo el tema del celular, por más que yo lea en el celular, porque yo me bajo libros, descargo, todo lo que vos quieras, pero se ha perdido mucho la lectura. Sí, sí, Y eso, eso, justo cuando estaba hablando de eso, estaba volviendo a Inger Enquist, que bueno, volví a decir otra forma, yo le digo así, Ensvik. bueno, Ensvik. Ensvik, bueno, Ujú. lo voy a practicar. Inger Ensvik. Ella habla de la importancia de la lectura y del vocabulario, Sí. ¿sí? Y de la riqueza que tiene el vocabulario para luego desarrollar el pensamiento, expresarnos mejor. Dice, mientras más palabras conoces y sabes, mejor Mejor. vas a pensar a Y comunicarte. fíjate que ella enseña español. Y el idioma español es el más rico de todos los idiomas. El idioma que tenemos nosotros, porque es incluso más difícil que aprender inglés. Porque es tal la variedad de posibilidades como se puede hablar. Todos los anglicanismos que tiene, es impresionante nuestro idioma y lo usamos tan mal que Sí, una sí, pena. Yo lo vi y o sea, yo profundicé mucho en un libro que ya no se usa, se usaba en la escuela pública en 7º grado, él habla de mi tierra, del padre Ragucci. mira, no lo Es conozco. un manual, pero impresionante, donde había una cantidad de vocabulario y una forma de estructurar la lengua, todo relacionado con la historia y la religión. Cuando yo digo describan, una profesora me puede decir, bueno, a ver, vamos a describir la manzana. ¿Qué manzana? Describamos a San Martín, Claro, describamos complejidad. más complejidad. Sí, Y sí, al alumno aprende mucho mejor cuando uno le relaciona los temas. Si vos se lo das por partes distintas, y es así, cuando uno ve las clases a veces de algunos docentes, realmente yo misma a veces cuando observaba clases me aburría, como los chicos. claro. Y sí, sí, Entonces, también, cuando yo no le muestro algo interesante, algo que le va a transmitir un valor y que le va a hacer bien para su vida, se aburre el chico. sí, sí, nos quedamos Y ahí. eso también se ha vaciado mucho los contenidos. Con este tema de llegar a los chicos, yo me acuerdo una época del Mundial, la supervisora dice, bueno, vamos a trabajar el Mundial. Sí, bueno, trabajamos el Mundial, todo lo que vos quieras, pero esto es una escuela, no Sí, es nos un club estamos perdiendo en deportivo. el camino, Claro, exactamente, yo exactamente. necesito darle, y el tiempo vale oro, pero bueno. Y bueno, siempre pasa esto, que nos van haciendo esas propuestas y a veces reformas educativas que muchas veces hay una crítica, se ve que el que hizo esta reforma no ha trabajado en una escuela, siempre pasa eso, Oh, porque a sí, veces sí. hay reformas que vos decís, esto es imposible de hacer. Sí, de hecho la misma autora tiene una frase que dice, bueno, muchas veces se critica a los docentes o a los sistemas, pero nunca a los que aplican las reformas. Claro, y otra cosa que habla Inger muy bien, dice, le tenemos miedo a los exámenes y hay que tomar exámenes. Incluso ella habla de exámenes a los docentes, También. que eso es otra cosa, ¿viste? Porque a veces uno Pero, dice, bueno, claro, es docente, no, vos tenés que demostrar que que, sabes exacto, la exámenes de materia que va a dar. conocimiento. Y ella, viste, vos fíjate que yo lo he vivido, porque lo he vivido incluso con el colegio, cuando nos llegan esas reformas de, bueno, cuando fue la pandemia fue terrible, había que aprobar y aprobar y aprobar, porque estábamos en pandemia, pero un desastre, bajó el nivel Sí, educativo ese año fue casi un año impresionante. perdido para los Y estudiantes. antes con los aprendizajes prioritarios, y antes con que, bueno, se llevan una materia, no, ahora se van a llevar una parte de la materia. Claro, una Ahora, P, la seccionaron aún más ahora. claro, y ahora el alumno elige qué tema del que no rindió bien se va a llevar. Entonces el profesor tiene que hacer 10.000 pruebas para que uno eligió un tema, el otro eligió otro tema. ¿Cuál es el problema de esto? Que se pierde la totalidad del saber, la unidad del saber. Antes, ¿cómo era? Yo me llevaba la materia, por más que era un aspecto el que no Sí, sabía. sí, porque es ¿Por un qué? Porque yo todo. tenía que relacionar todo. Entonces así aprendía. En cambio ahora se ha fragmentado tanto el saber que no saben nada. Sí, de hecho en las universidades, institutos superiores, con las materias que son promocionales, que los estudiantes no tienen que rendir un examen final, siempre mi contraposición ante eso ha sido, la materia tiene que ser, digamos,
¿cómo explicarlo? Los alumnos la tienen que vivir, tienen que leer, entenderla, entender los posicionamientos, darle un tiempo para madurarla, y en este apuro de querer promocionarla, sacársela de encima rápido, hemos entrado también en esto en la universidad, o sea, aprueban materias de las cuales no saben y después tienen que enseñar y no tienen de dónde. Y el problema está, ¿sabes en qué? Sobre todo el proyecto Bolonia. Eso afectó a las universidades de una manera espantosa. ¿Me querés contar de qué se trata? Este proyecto Bolonia, ¿cómo empezó en Europa? Achicando las carreras. Entonces las materias son cuatrimestrales, ya no son anuales. Para que vos te recibas en 3 años o 4 como mucho. Y hay materias carreras, que exigen más estudios. Sí, sí. De hecho acá se ¿Para están qué se tratando de hace cortar. esto? Después, lo que no se pudo ver, se hace en posgrados. Cuestión económica. Vos el posgrado lo tenés que pagar. Sí, sí. Entonces, hacen carreras de 3 años, 4 años, y después posgrado, que es económico, viene bien. Pero no todos pueden acceder a esos posgrados. Y acá, esa medida, sin querer, ha venido. Sí, ya se está implementando, ya de se hecho. está implementando. En la Universidad de Yo lo Cuyo veo se con están mis hijos, acortando todas las sus carreras. materias son cuatrimestrales. Y a veces son materias que no son para que de los cuatrimestrales sacarle los feriados, todo, y al final tienen pocas clases. Sí, sí. Yo en mi época, no es que no me pongo ejemplo, pero antes teníamos materias anuales y me sentaba un mes para la materia, todos los libros, resumen. Yo ahora los veo a los chicos, agarran los resúmenes, se pasan el resumen entre ellos, o sea, Sí, es una ni práctica leyó el común. libro, sino que le hizo el resumen el compañero, que no es lo mismo que vos leas el libro. Sí, el Ale Frivolé me decía la semana pasada, decía, antes en la universidad lo más popular era la biblioteca, ibas y estaba lleno de gente buscando libros, ahora no existe más eso, Claro. y en un momento fueron los apuntes y hoy en día ni siquiera es eso, hoy Bueno, a mí me pasó son videos. Sí, videos. A mí me pasó en el doctorado, que yo no lo podía creer. Estábamos en el doctorado, iban directores, fue hasta el mismo director general de la escuela Dutch, me acuerdo, yo lo cursé con él. Bueno, todos rendíamos esas materias, las materias. ¿Qué decían los profesores? Apenas entraba el profesor, que traían profesores de Europa, todos eran de Europa, menos, Padrón era de acá. ¿Cómo va a ser la evaluación? Lo que más les preocupaba era la evaluación. Y yo entré al doctorado porque quería aprender, a saber más, porque aparte de una materia muy linda, antropología. Lo primero que preguntaban todos, directores, ¿y la evaluación? ¿Cómo va a ser? Ya, ¿cómo no van a evaluar? Todos, la evaluación, ¿cómo era? Presentar un trabajo. Uno, epistemología, que la daba el doctor Juan Manuel Torres, muy buen profesor. Sí. Excelente. Dijo, no, yo tomo una prueba, tomo una evaluación, yo no les voy a poner trabajo, pues no sé si lo han hecho ustedes. Claro. No querían saber nada con rendir. Entonces, ¿qué van a sorprenderse sus alumnos si ellos no quieren rendir, los directores? Sí, tal cual. Rendimos, estudiamos. Tuve una situación cuando rendí de una profesora, que no lo voy a decir, pero que me quiso copiar. Claro, Digo, no, en un doctorado. qué horror. Yo la miraba diciendo, ¿qué me está preguntando? ¿Vos? ¿Qué estamos hablando? Bueno, hasta eso se da en los grandes. Entonces, si los adultos no... Y bueno, y esa persona de la historia escolar no lo rindió. No lo rindió. No lo pudo aprobar. No quiso rendirlo porque no era no carácter rindió. de doctorado. Bueno. El doctorado tenía que ser presentar trabajo. Claro. No. Exacto. Cada profesor podía elegir lo que quería. Pero fíjate vos, que es lo que volvamos a Inger, cómo no se tiene miedo a la evaluación, no se quiere, porque en la evaluación vos comprobás lo que estudiaste. Sí, lo que sabés. Y aparte hay que tomar dos actitudes, yo siempre se lo decía a los chicos. No tiene que ser un cuco la evaluación. Si vos has estudiado, tenés que tener toda la tranquilidad de que vas a rendir bien. Pueden estar los nervios, todo lo que vos quieras, pero el profesor mismo durante el año sabe quién estudia y quién no estudia. Sí. Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda el tema del proceso, que es importante. Pero bueno, Claro. En algún momento nosotros tenemos que demostrar que sabemos, que somos profesionales idóneos en lo que estamos estudiando, y eso un poco se ha perdido, ¿sí? Entonces, creo que... Ojo, yo también considero que el proceso es lo más importante. Sí, el proceso es muy importante porque en algún momento, o sea, tenemos que evaluar también otras cuestiones. Si llevamos bien el proceso, nos va a ir muy bien en la evaluación final. Exactamente. El problema es que no lo hace. Exactamente, pero bueno, a veces, ahora, lo hablamos después del corte que viene ahora, pero ahora con toda la llegada de la inteligencia artificial y las facilidades que nos da, los procesos se han desdibujado en un punto, y bueno, por ahí se está volviendo a lo que decís vos, al examen, a que nos demuestre que saben, porque si no,
el proceso muchas veces no nos están, digamos, evidenciando Claro, ese conocimiento que tienen que tener. Pero tal bueno, cual. después del corte Bueno, seguimos hablando, así descansamos un poco. perfecto. Desde Radio Digital Católica estamos con Cecilia Martínez de Salomón y vamos a seguir hablando de educación, que ha estado muy linda la charla hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta con Cecilia, nos quedamos ahí charlando un rato en el corte, no pudimos terminar el tema, pero ahora lo vamos a retomar y estábamos hablando de cómo ha empezado a influir la inteligencia artificial en los procesos y cómo ha cambiado también y ha desafiado a los docentes este nuevo tema que está muy en boga, sobre todo porque muchos sistemas educativos están empezando a aplicarla, la están adentrando en las escuelas. ¿Vos qué opinás, Ceci, al respecto? ¿Qué pensás de esta nueva tecnología? ¿En qué nos puede perjudicar? ¿Nos puede ayudar? Me parece que la tecnología es un medio y si lo utilizo bien, puedo hacer muchas cosas buenas. El tema es cómo lo uso. Y me parece, así como al principio era la computadora, tanta educación por computadora, ahora es la inteligencia artificial, me parece, yo por la inteligencia artificial accedo a muchas cosas que antes no podía acceder. Pero por otro lado, tampoco, si ya la utilizo no como un medio, sino como un fin que me resuelve todo, no, porque se necesita mi presencia con el alumno, mi contacto personal con el alumno, y yo lo que decía recién, necesito que el alumno desarrolle esos hábitos intelectuales que va a necesitar para la vida, no solo para la universidad. Exactamente. Por más que la inteligencia artificial me haga el trabajo práctico que me pidió el profesor, yo tengo que saber cuál es el tema que me dio el profesor, cómo lo defino, cómo lo diferencio, cómo sintetizo, cómo resumo, porque en la vida yo voy a hacer todas esas habilidades y si solo me lo hace la inteligencia artificial, nunca lo voy a aprender. Entonces, es buena en cuanto a que me simplifica la vida y como medio, pero es mala si solo la inteligencia artificial hace eso y yo como persona no ejerzo esos hábitos intelectuales que los voy a necesitar en toda mi vida. Steve Jobs dice, no hay tecnología que resuelva la crisis educativa, porque eso es otra cosa. La tecnología puede ser buena si yo la utilizo como medio, pero la crisis educativa a veces no pasa solo por el uso de la tecnología. Jaime Echeverry decía que la escuela era el último bastión de la educación, era el último bastión de lo humano, Sí, decía ese Jaime tesoro Echeverry. que nos guardaba. Claro, porque en el ámbito educativo es donde yo crezco, yo me formo, yo voy a ser una persona madura. Y bueno, obvio que en la familia también, la escuela es complementaria de la familia. Pero seamos realistas, que es lo que estamos viendo ahora. Eh, en la familia todo el día los padres están fuera por una realidad económica. Sí, se Entonces, trabaja con más. mayor razón la escuela debe realmente coincidir, que es un poquito una pregunta que vos me hiciste, con los lineamientos que quiera el padre para educar a su hijo, pero también la familia debe ver que hay prioridades. eh, Qué ten... interesante esto O sea que de yo tenía hablar de una la alumnita familia. en primaria, Sí. yo tenía una nena que iba a jardín y se me dormía mucho, se dormía. Yo digo, ¿por qué se duerme tanto esta niñita? Cito a la madre, entrevisto, claro, la madre trabajaba en el shopping, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Entonces hacía jardín con nosotros en la mañana y jardín a la tarde en Platero. La abuelita le iba a buscar a las 6 de la tarde, la nena se redormía y la mamá a las 10 de la noche le iba a buscar. Sí. Eso, a ver, yo no quiero meterme en la realidad económica de la familia, pero por otro lado, si tengo una hija, tengo que priorizar. Y no puede estar mi hija sola con el sistema educativo y yo, mamá, yo... Sí, Inger lo dice en uno de sus libros, Claro, dice la familia es es fundamental, fundamental pero yo porque... entiendo cuando me dicen las parejas o los matrimonios, que hablamos a veces con mi marido, ¿cómo, que es otra pregunta tuya, cómo equilibro trabajo y familia? Exacto. Si voy a tener una familia, me tengo que hacer cargo. ¿Mm? A mí me pasó con una niñera. Yo trabajé toda mi vida. Trabajé, tenía cargo de 36 horas a la mañana siempre y tuve 7 chicos. Bueno, en realidad tuve 9, 2 perdí. Tuve 7 chicos. Entonces, bueno, ¿qué hacía? Bueno, mejor en la mañana, más que empleada, era una niñera, porque no, yo nunca los quise llevar a una guardería, los chicos, Ujú. siempre en la casa para cuidar sus ritmos. Y, pero claro, uno se tienta.
cuando ya ve que hay alguien que está cuidando a los chicos, voy a ir al gimnasio, voy. Claro. Y la niñera me lo dijo, Ceci, yo no tengo problema, pero vos Pero, sos la madre. claro, Yo no exacto. puedo estar todo el día con tus hijos, yo soy la madre. Fue como una espina, me clavó un puñal y tiene razón. Entonces, yo no digo que sea por las cosas que hagan deportivas, sino por trabajo, que tal vez tienen que trabajar todo el día, pero la mamá, sobre todo, un trabajo mediodía. No puede estar el niño todo el día Claro, sometido a eso. ahí vienen dos preguntas. La primera es, ¿qué tan importante es la familia en la formación para acompañar a la escuela? Y la otra pregunta relacionada con esto es, bueno, vos fuiste mamá, pero también tuviste un desarrollo profesional muy interesante. ¿Cómo lograste este equilibrio? Porque, bueno, de ahí creo que te vas a haber replanteado algunas cuestiones. Sí, y me replanteo porque también mi trabajo de todas las mañanas era un trabajo directivo, entonces que sin querer influía en la familia porque reuniones de padres, reuniones de profesores a la tarde, o sea, Sí, había. sí, Entonces, por eso que dicen se necesita calidad, no cantidad, no, yo le digo, es cantidad y calidad. las dos cosas. Los chicos no es solo calidad, también es Claro. cantidad, que es lo que yo siempre me recriminaba. Y yo fui, como te digo, yo soy una persona con mucha fe. Al principio empecé a trabajar mucho, pero ya cuando empecé a tener mis hijos, empecé a renunciar a la tarde. Porque yo daba clase en la UCA, daba en el magisterio, en Pompeya. Entonces, claro, yo empecé a tener niños y dije, no, me quedo solo con el trabajo de la mañana. Pero esas son decisiones que cada matrimonio va tomando en virtud de la realidad que le toca vivir. Entonces, bueno, ahí fui manteniendo el equilibrio. Trabajaba solo en la mañana, pero yo en las tardes estaba con ellos. A pesar de que a veces salía en las tardes. Y mi hijo tiene metido en la cabeza, que me están escuchando, que salía mucho. Sí, que a pesar de eso, Salía mucho. Pero yo cuando renuncio a esos 3 trabajos, que mi marido después me decía, dice qué pena, porque claro, la Universidad de la UCA era muy linda y todo lo demás, magisterio también, pero claro, yo tenía la escuela en la mañana y la escuela a la tarde de mis hijos, porque claro, eran sí, deberes de 5 o 6. claro. Entonces, bueno, tuve que optar, ahí tuve que priorizar. Entonces yo tengo que estar con mis hijos en ese sentido. Y Pero lo lo otro, lograste, lo pudiste hacer, las sí, dos cosas en gracias a Dios simultáneo. sí, son muy buenos. Es una familia normal, como toda familia, que puede tener sus Sí, defectos y virtudes, exacto. pero yo los amo y realmente estoy contenta con ellos. Y bueno, yo tengo muchos errores, pero sé que he logrado por lo menos que sean chicos Ujú. amorosos. Sí, yo Y que- conozco, así que doy fe de eso. Bueno, Y entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Es una realidad muy particular eso, pero a lo que voy que vos me dijiste, la familia, ¿qué papel juega? Para mí la familia es fundamental. En el colegio que nosotros trabajamos, todo se logra gracias a que tenemos una muy buena comunicación con la familia. Yo logro con mis alumnos mucho más cosas si vienen de una familia que apoya el colegio a una familia que desautoriza el colegio. Tiene que haber una gran comunidad de ideas entre escuela y familia. Si no hay así, es difícil, porque el chico ve que en la casa le dicen una cosa y en la escuela otra. Entonces él vive una cuestión dividida, que no sabe a quién, si se está formando, no sabe a quién recurrir. Pero por eso más es tan allá de importante eso, elegir bien la escuela. claro, pero acá hay que delimitar bien los papeles de los dos. La familia educa y forma, ¿no? Y es la principal educadora de los chicos. La escuela enseña. ¿Qué ha pasado actualmente? Que la escuela está educando, la familia ha delegado todo, porque no tiene tiempo, porque está trabajando, entonces los chicos nos llegan sin ningún hábito de familia, entonces yo les tengo que enseñar a no gritar, a sentarse bien, Sí. cosas que son A de saludar, familia, a respetar. a no insultar, cosas que son a veces de la familia, y el colegio tiene que asumir eso. Con respecto a una pregunta que vos me pusiste, ¿se puede trabajar con una familia? Sí. Nosotros nos pasó una época que tuvimos, al comienzo del colegio, era un colegio que era difícil porque eran alumnos con muy mala conducta y familias muy cuestionadoras, profesores que tampoco creían en el ideario. Fue el comienzo del colegio, que no era San Francisco Javier, sino Instituto Belgrano. Después se convirtió. Y bueno, fue un gran desafío para nosotros. Entonces, ¿qué hacíamos? Los padres nos cuestionaban. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, en su casa sí, pero acá tiene que obedecer. Claro, estas son Acá las viene normas. con el pelo corto. Acá el horario de entrega es 7:40. Entonces, no porque, ay, pobre familia. Sí, no flexibilizar en ese Yo me acuerdo sentido. de una reunión de supervisión, una directora que dijo, yo he dejado de mandar tareas a la casa para no tener problema con la familia.
¿cómo vas a hacer eso? O sea, sacrificar al chico por la familia. Sí, sí. No, Sí. o sea, la familia tiene que respetar la autoridad pedagógica de una escuela y yo respeto la autoridad educativa de la familia. Claro, sí, sí. Son dos cosas separadas, pero que tienen que tener puntos en común, sí, Claro, porque, por bueno, son muchos eso... años también de escolaridad. No, y aparte, es verdad que cuando uno inscribe un alumno, tiene que hacer una entrevista con la familia y mostrarle, mira, este es el colegio. Está en su momento de decir si quiero o no que esté. Entonces, Perfecto. cuando se quejan, voy a decir, yo solo dije, este es el colegio, este es el proyecto que Sí, tienen. sí. Estas son las reglas. Claro, si a Así usted no le gusta, no hay problema. tienes, Cada uno tiene distintas exacto. Yo como siempre, visiones y bueno. claro, Entonces trato ya de de... entrada ya hay que aclarar bien las cosas. Y lo otro que nos ha surgido y que lo venimos haciendo hace años y ahora lo están haciendo muy bien las mamás del Colegio San Francisco Javier, es una escuela para la familia. Claro. Porque los padres no tienen tiempo ni de hacer un curso ni de leer un libro. Entonces directamente las problemáticas que vemos en la escuela les damos charla a los papás. Claro, involucrar a la familia también en el Entonces, sobre proceso. todo los papás nuevos. No Sí, que que van a... desconocen el Claro, ideario. o que recién ingresan al colegio, entonces tener herramientas de cómo educar a su hijo. Sí, sí. Em, Perdón que te interrumpa, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa. Dios mío. Te quería consultar Ah, si hay algún comentario para ya ir cerrando. Gaby, ¿algún comentario del público? Sí, como no, tenemos dos mensajitos. Tenemos uno de Marcelo Martínez. Nos dice, buen día Lucas, interesante informe. Sería importante comenzar a proponer soluciones a lo planteado. También nos escribe y nos dice, saludos Lucas, gran profesional. Lo sigo en todas sus redes, contenido súper interesante, nos dice Anita desde la provincia de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. Una seguidora fiel. Para ir cerrando, Ceci, Sí. terminar, preguntarte, todo este diagnóstico, estos problemas que estamos atravesando, ¿tienen solución, como nos decía este oyente? ¿Qué podemos hacer para tratar de mejorar, por lo menos desde la escuela, si alguien trabaja en una escuela, y después más a nivel macro, desde los sistemas educativos? Ujú. Bueno, por supuesto que hay soluciones, siempre hay soluciones y yo pienso que es lo mejor en la vida de un hombre tener desafíos y problemas, eso es lo que hace el filósofo, siempre se cuestiona. Si no nos cuestionáramos o no enfrentáramos los desafíos, la vida sería reaburrida. Sí, 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 tal cual. Entonces, esta crisis educativa se puede hacer frente y se puede solucionar. En primer lugar, el hombre debe volver a su origen. Es decir, el hombre ya no es el hombre que habla Han respecto a ese hombre que tenemos moderno que no tiene un gran vacío existencial, sino que le vuelve a encontrar sentido a su vida. Pensemos a Víctor Frank, que estuvo en un campo de concentración y por más que vivió cosas terribles, él siempre dijo, nunca me van a quitar mi vida interior. Y le dio sentido a su vida interior, a esa voz interior. Entonces pienso que el hombre puede levantarse nuevamente y volver a su origen en el sentido de volver a que es un ser muy valioso para Dios, es un ser valioso para sí mismo y para la sociedad. Y en la medida que este hombre se valore y reconozca todo lo que puede hacer, puede transformar todos los ámbitos donde está. Empecemos por la misma familia, viviendo esa familia como decía recién, volviendo a considerar que son los principales educadores y que últimamente los chicos necesitan estar con sus padres, vivir los hermanos juntos, compartir cuántas situaciones, y en la familia también transmitir muchos valores que no se transmiten, el patriotismo, la religiosidad, todo eso se ha perdido. Lo vemos nosotros a veces en la escuela, que no Sí, tienen sí. idea de muchas cosas, y son valores que si se transmiten de la familia van cambiando, obviamente. La escuela, por supuesto, la escuela recupera su identidad. La escuela se debe volver a enseñar y el profesor tiene una autoridad en la cual intelectual, moral. A veces la palabra autoridad no les gusta a la gente porque lo confunde con autoritarismo. Autoridad significa, viene de autor, y autor es el que tiene un dominio sobre lo suyo. Entonces, cuando hablamos de un profesor que tenga primero autoridad moral, en cuanto que sea coherente lo que dice con lo que hace, autoridad intelectual en cuanto domine los contenidos, no que vaya a ser cháchara nomás, sino que dé lo que tiene que darle a los chicos,
y autoridad religiosa en el caso de los colegios católicos, ¿no? Que sea coherente con el ideal y proyecto del colegio. Y pedagógica, que sepa transmitir los contenidos. Yo pienso que a nivel universitario, medio y primaria tienen que volver a su objetivo. La escuela, diríamos, lo decía el padre Castellari, la escuela me da la convivencia, el primario. El secundario me da el criterio y la universidad me da la ciencia. Y hemos dado vuelta a todo. Damos ciencia en el primario, Claro, sí, sí. Convivencia en el secundario en vez de la primaria, y en la universidad no hay ciencia. Sí, hay Entonces, bueno, volver nuevamente a las cosas en ese sentido, ¿no? Es muy lindo leer los libros de Jaime Echeverry, donde él también nos da mucho impulso sobre este tema de revalorizar la escuela, de volver nuevamente a que el docente sea docente, el alumno, que respetar a la tragedia familia. educativa y la tragedia continúa. La son tragedia los dos. continúa, Ujú. muy buenos también. Y también, bueno, pensemos en... hay un libro muy bonito también de él, que es de otro autor, ¿no? Que se llama El arte de escuchar. Eso nos está faltando ahora. No escuchamos. Ujú. Yo en primera persona empiezo, porque en mi casa me lo van a decir ahí, no escucho. No, pero escuchar a los otros, porque eso también nos está pasando mucho. El hombre vive en una época tan acelerada, tan a destiempo, como se dice, que no se para a contemplar, y hay que volver a contemplar la Exactamente. verdad, a reflexionar, y eso es lo que lamentablemente es difícil y el hombre no está dando. De las reformas educativas, ¿qué solucionáis? Sí, yo las recibo como colegio, las respeto, pero yo dentro de mi colegio las voy a ir aplicando de acuerdo a mi ideario. Entonces tampoco es tan terrible que no pueda hacer las cosas. Yo viví los 35 años de trabajo en distintas instituciones y me llegaron todas las reformas que ustedes quieran, pero lo mismo siempre pude hacer mi trabajo. Siempre busqué la forma de poder hacer lo que yo creo, que el alumno aprenda y que el profesor enseñe. Más allá, si exigían 10.000 cosas a nivel planificación, yo se las sacaba, yo les ayudaba a hacerlas y que ellos enseñaran. Claro. Me acuerdo de una anécdota de una profesora que a mí me encantaba, que quería que viniera a mi colegio, y me dice, no, porque ahí hay muchas reuniones, planificación, todas esas cosas pedagógicas. Y digo, mira, vos quedate tranquila, Wanda, porque claro, dije en la universidad porque solo ves, enseñan y hablan. Vos andá al colegio, da clase y yo todo lo demás te lo soluciono yo. Claro, pero bueno, perfecto. no sé si en los otros colegios hay asesoras Ocurre pedagógicas eso. Bueno, que asuman eso. sí. Pero se puede hacer, se Bueno. puede educar, se puede hacer en la medida que uno quiera. Bueno, Ceci, ¿No? muchísimas gracias. La verdad, una muy buena charla. Gracias por tu tiempo. Terminamos otro programa desde el aula, acá por Radio Digital Católica. Muchas gracias a todos por escuchar y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos llevan a los confines del mundo. Estamos con nuestros programas, nuestras propuestas y locutores y nuestra mirada cultural y católica. Mantenemos, por supuesto, nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos.